Buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a avanzar el tema número 4, el cual es la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a ver la parte teórica y la parte práctica lo vamos a ver con problemas. Muy bien, empecemos con una introducción. Acá yo tengo un ejemplo y básicamente si nos imaginamos cómo podría funcionar este esquemita que está acá, es bastante sencillo. Lo que pasa es lo siguiente. Este bloque de acá, que tiene una forma trapezoidal o que parece un trapecio, esto tiene un peso, ¿no? Debido a ese peso que tiene el bloquecito, entonces el bloque tiende a bajar, ¿no? Es lo que normalmente podemos imaginar. Entonces va a bajar una cierta distancia, no sabemos cuánto bajará, de tal manera que pasado un tiempo cualquiera, mi bloque ya no va a estar en este punto, sino va a estar en este punto de acá. Muy bien, pero ¿qué ha pasado? A medida que este bloque ha ido descendiendo, estas paletas que vemos acá, estas cuatro paletas, lo que ha hecho es que está girando, ¿no? Debido a que esto está empezando a caer, entonces la fuerza con la que está cayendo permite que gire esa parte de acá. Entonces, si esto gira, va a empezar a girar todo esto de acá, ¿no? Por lo tanto, diríamos que debido a este proceso, que mi bloque está bajando, mis paletas están empezando a girar. Por lo tanto, si coloco como mi sistemita, y en este caso sería un sistema cerrado, y lo coloco todo esto, yo podría decir que hay un trabajo de entrada en mi sistema, porque hay unas paletas que están generando un trabajo, o puede ser una potencia. Entonces, de tal manera que puedo decir que hay un trabajo de entrada. Y este trabajo de entrada, debido a que va a remover mi sistema, puede estar generando calor debido a su movimiento. Va a cambiar las propiedades en mi sistema y puede estar generando calor. Entonces, debido al movimiento, va a generar trabajo, va a generar una parte de calor y de esa manera vamos a poder ver cómo funciona este esquema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacerlo funcionar al revés? O sea, que nosotros le coloquemos ese trabajo o ese calor que ha producido mis paletas. Ahora yo ese mismo calor quiero introducirle a mis paletas para que estas paletas comiencen a rotar. Y debido a que roten, pues este bloque que vamos a decir que está en esta parte de abajo, comience ahora a subir. Entonces, si nos imaginamos esta parte, vamos a llegar a la conclusión de que no es nada lógico. Es decir, esto no va a suceder, ¿no? Entonces, cuando nosotros coloquemos calor a las paletas, mis paletas no van a girar, simplemente van a calentarse, ¿no? Entonces, las paletas van a seguir manteniéndose ahí quietas. Va a haber un calor que esté entrando y puede ser el mismo o incluso mayor, pero mis paletas no van a moverse. Y debido a que no se mueven, este bloque de aquí abajo tampoco se va a mover. Entonces, de esta manera puedo decir, por más de que introduzca tanto calor como quiera, no va a producir nada de trabajo o no va a permitir que mi bloque ahora suba. ¿Y eso por qué? Nosotros habíamos visto en la primera ley que tenemos la conservación de la energía, es decir, que la energía no se va a destruir o no se va a crear, simplemente se transforma. Ahorita estoy tratando de colocar una energía en forma de calor. Entonces, esta energía en forma de calor debería convertirse en una energía, vamos a decir, mecánica, de tal manera que pueda ascender este bloque. Es cierto, la teoría, pero lo que sucede en la realidad es lo contrario. Todos los procesos o la mayoría de los procesos que vamos a conocer tienen un sentido. Es decir, van a ir en un sentido. Y el sentido en este caso es transferir calor a una rueda de paletas no hará que ésta gire. Ese es el sentido que no va a ir. Pero si nosotros hacemos lo contrario, es decir, que nuestra paleta va a girar debido a que mi bloque que está acá va a descender,
Entonces, eso sí va a generar un calor. Por lo tanto, con este ejemplo, podemos decir que cualquier sistema que encontremos tiene un sentido en el cual va a generar trabajo, va a generar calor, o va a necesitar calor, o va a necesitar trabajo. Entonces necesitamos entender esto. Y la segunda ley de la termodinámica nos ayuda a entender esta parte, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a entender cuando hablemos de la segunda ley es el sentido en el cual se va a producir, ¿no? Entonces, a partir de estos argumentos, resulta claro que los procesos van en cierta dirección y no en dirección contraria. Por otra parte, un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estamos diciendo es que por una parte, sí se va a cumplir que, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se va a transformar, debido a que eso es lo que nos está indicando la primera ley. Pero un momentito, no solamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder es que debido a que ahora la energía se va a conservar, es decir, solo va a cambiar, yo necesito entender en qué sentido tiene que cambiar. Y eso me va a ayudar la segunda ley. Por eso, si no tengo la primera ley, la segunda ley no me va a servir. Y si tengo la segunda ley perdón, si tengo la primera ley y no utilizo la segunda ley, tampoco mi sistema va a funcionar. Va a ser como si yo le estuviera añadiendo calor a esto y me preguntaría a mí mismo, ¿por qué no está subiendo mi bloque si yo le estoy introduciendo una energía? No se cumple la primera ley, podemos decir, pero no es eso. Simplemente hay un sentido en el cual va a suceder, ¿no? Eso está demasiado claro. Es como si nosotros tuviéramos un circuito en serie en el cual mi proceso sería como una onda senoidal, en el cual para poder llegar a la segunda ley necesito que mi primera ley esté conmutada, vamos a decir, ¿no? O que el switch esté de esta manera y no abierto. Una vez que yo tengo mi primera ley, puedo también ir a la segunda ley y mi switch de la segunda ley puede igual cerrarse. De esta manera yo puedo ver que en un proceso cualquiera tiene que cumplirse primero la primera ley, sí o sí, para después cumplirse la segunda ley. Y con esto decimos que la segunda ley no se limita a identificar la dirección de los procesos, que es básicamente lo que hasta ahorita hemos dicho, ¿no? No solo sirve para eso. ¿Para qué también sirve? También afirma que la energía tiene calidad así como cantidad. Eso es muy interesante, porque a nosotros lo que nos interesa es la eficiencia de cualquier máquina. Si ustedes van a ver una máquina, ustedes hacen un cálculo y obtienen una eficiencia. Su eficiencia es menor al 10-20%, no sirve la máquina, porque estoy perdiendo lo que estoy dando, ¿no? Entonces, estas cosas a nosotros nos interesan. Y la segunda ley nos ayuda a entender que la energía tiene una calidad y también tiene una cantidad de cuánto se va a producir. Yo puedo decir mi turbina, ya que habíamos visto volúmenes de control, tiene una eficiencia del 60% y produce una cantidad de un megavatio. Entonces, en ese sentido, ya estoy colocando la calidad y la cantidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda también la segunda ley. Y por último, la segunda ley está también estrechamente asociada con el concepto de perfección de hecho. Podemos decir que la segunda ley define la perfección para los procesos termodinámicos. De esta manera, nos introducimos ahora a la segunda ley. Continuando, ahora, ¿para qué me sirve la segunda ley de la termodinámica? ¿Acaso voy a utilizar esto en mi vida? Tal vez esa es nuestra pregunta. Lo principal es que necesitamos identificar la dirección de los procesos, ¿verdad? Entonces, tiene un solo sentido. Por otra parte, ¿para qué más me sirve? Me sirve para que afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. Y una propiedad que nos va a ayudar va a ser la entropía. Cuando tenga mayor entropía, la calidad no va a ser tan buena. Puede que sea mucha cantidad, pero la calidad no va a ser tan agradable, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho.
Y por último, vamos a determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario. ¿A qué me refiero con desempeño? A eficiencias, nos referimos a COPS, que los COP lo únicamente lo podemos encontrar en refrigeradores. Así que si ustedes tienen un refrigerador en su casa, ya podrían estar realizando tal vez un análisis o un calculito para encontrar cuál es el coeficiente de desempeño de su refrigerador, que lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Entonces, así como hemos visto, hay procesos que solo van en un sentido. Y debido a esto, hay procesos imposibles de manera natural. Uno de esos es la transformación directa de energía térmica, o mal llamada lo que decimos calor. ¿No? Cuando nosotros tenemos una fogata y con esta fogata nosotros queremos hacer encender un ventilador. Ahorita yo, según la primera ley, estoy bien, porque yo tengo energía en forma de calor y acá yo tengo energía de mecánica que necesito para mover las paletas de la turbina. Yo estoy diciendo por la primera ley que mi energía no se va a crear ni se va a destruir, por lo tanto tiene que transformarse. Por lo tanto yo voy a hacer calentar mi turbinita o mi, vamos a decir, ventilador y ahora yo quiero que mi ventilador funcione. Hagan eso y van a ver que lo único que va a hacer es tal vez quemar al ventilador y el ventilador va a seguir sin girar, ¿no? Entonces, aquí vemos un proceso que es imposible de manera natural, no se puede dar de esa forma. Necesitamos algo para que esta transformación se pueda lograr. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por otra parte, decimos transferencia de calor de un cuerpo frío a a uno que tiene temperatura o un cuerpo caliente, como el caso de un hielo. Si yo tengo el hielo, muy bien, yo quiero calentar, vamos a decir, yo quiero calentar a la fogata. O sea, yo quiero que debido a este hielo, mi fogata se encienda, digamos, o se caliente. Debido a esto, de manera así como lo planteamos, suena incluso ilógico, porque esto nunca va a suceder. Se han debido dar cuenta que el frío o que todo proceso caliente siempre tiende a ser frío, es decir, que siempre va a ir en este sentido, ¿no? Un ejemplo es las tazas de café que ustedes pueden tomar. Ustedes se preparan su taza de café, ya están por tomar y no sé, por alguna razón les llaman o tienen que hacer algo. Entonces lo dejan su taza de café, vuelven dentro de media hora y vuelven a tocar el café y el café tal vez está tibio, tal vez ya está frío, por lo tanto siempre tiende a enfriarse. Y es que también esa es la primera o la ley cero de la termodinámica, que nos dice que todo cuerpo o sistema, siempre que están en contacto, tienden al equilibrio. Y el café está en equilibrio con el ambiente. ¿Cuánto es la temperatura ambiente? Digamos unos 15 grados centígrados. Por lo tanto, tu café tiene que llegar hasta el punto en que esté a 15 grados centígrados. Ya esa temperatura se va a mantener. Entonces, eso también nos ayuda. Pero como tal, este ejemplo que estamos planteando en esa parte de acá, que con ayuda del hielo quiera hacer que se caliente o que produzca calor, no lo podemos cumplir de esa manera. Necesitamos un proceso. Por lo tanto, de esta forma, imposible. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué estudiar la segunda ley de la termodinámica? ¿Para qué? Si es así medio complicado, no puedo entender muy bien, está medio raro, o no creo que me sirva en mi vida, ¿no? Entonces, las respuestas son bastante fáciles. Debo estudiar esta parte de la termodinámica porque se encuentra una enorme cantidad de energía térmica en nuestro planeta, ya sea directa o indirectamente, y se necesita sacar provecho. ¿Qué es lo que más necesitamos? Si nosotros nos preguntamos en un momento, yo, por ejemplo, ahorita para mí es temprano, y yo digo, está haciendo un poco o sea, la temperatura es muy baja y me está empezando a molestar porque está haciendo frío. Entonces yo necesito un ventilador o puede ser un calefactor que me permita llegar a una temperatura que yo crea aceptable.
¿Y cómo logro esto? Esa es la pregunta. Porque mi calefactor necesita una potencia de entrada. O es decir, necesita un enchufe para funcionar. O no solamente enchufe. Hay calefactores que funcionan a garrafa, a GLP. Entonces, estas cosas que hay bastante en el planeta, tenemos que aprovecharlas. ¿Para qué? Para nuestro consumo. No solamente en ventiladores o calefactores, también en plantas, en generar potencias elevadas para hacer funcionar una, vamos a decir, una empresa, para hacer funcionar tornos, para hacer funcionar equipos que requieren alta potencia. Entonces, todo esto, entonces yo tengo que tratar de aprovecharlo de alguna manera. ¿Y cómo lo hago? Pues aprovecho estas fuentes o estas formas de energía térmica que hay mucha en el planeta. Pueden ser los combustibles, las biomasas, la energía nuclear, que ahora recientemente se está habilitando un centro de energía nuclear en el Alto. Y otra parte es la energía geoterma, las aguas termales y todo eso. Entonces, estos tipos de energía lo encontramos mucho en nuestro ambiente, todo el tiempo. Y una de las aplicaciones, los combustibles, ¿para qué sirven? Sirven para los autos. Si no tuviéramos combustible, ¿qué podríamos hacer? Con electrónica, ¿no? Pero la cosa es, ¿conviene? Entonces ahí hay que hacer un estudio, ¿no? Ahora, pero ya hay autos que son electrónicos, que son recargables, y bueno, hay que ver la forma en cómo se está moviendo esta área. Pero la parte de la energía térmica, si bien hay mucha energía que se va aprovechando, necesitamos entender cómo aprovecharlo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Entonces, luego podemos pasar al por qué necesitamos enfriar o calentar espacios para nuestro confort y comodidad. Creo que esto es lo más entendible. Cuando ustedes están a una temperatura de 0 a 5 grados centígrados, ustedes van a sentir frío, lo cual es desagradable. Es un ejemplo que yo les daba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito algo para que yo pueda estar en confort, es decir, pueda estar tranquilo, conforme en el lugar donde estoy. Por lo tanto, yo necesito ayudarme de algo que me caliente. Entonces, yo necesito una máquina que me pueda calentar el espacio en el que yo estoy, es decir, en mi cuarto. Entonces, de esa manera. Otra forma también puede ser lo contrario, que esto es lo que más pasa tal vez en Santa Cruz, en lugares cálidos, en el cual la temperatura es muy elevada y cuando es muy elevada, la temperatura se vuelve incómoda. Por lo tanto, yo necesito sí o sí un aire acondicionado que me permita rebajar la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso estamos yendo de una temperatura de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados. Medio que está subiendo acá en vez de bajar, ¿no? Tal vez en un caso ideal podríamos decir que esto es 35 grados centígrados y lo que yo quiero es ahora disminuir la temperatura. Entonces, para eso también nos sirve. Y otro caso que podemos ver acá es un refrigerador. Un refrigerador normalmente es lo que hace es todo alimento que ustedes le coloquen al refrigerador, trata de sacar toda la energía térmica, ¿no? del refrigerador y lo que pasa es transportarlo al ambiente, que normalmente el refrigerador se encuentra en la cocina. Por lo tanto, a veces podemos decir que puede mantenerse a una temperatura, vamos a decir, estable, ¿no? Dentro del refrigerador. ¿De cuánto? Puede ser, no sé, digamos unos 10 grados centígrados, 5 grados centígrados. En este caso, o en este ejemplo que nos da acá, dice que se mantiene en 15 grados centígrados todo el tiempo el refrigerador, ¿no? Entonces, de esa manera, mantiene fríos nuestros alimentos y permite que no se puedan, eh, como normalmente decimos acá, hacer, se ponga en mal estado, o no, o que no se pueda ya consumir. Entonces, de esta manera, necesito aplicar la segunda ley. Ahora, vamos a ver los depósitos de energía térmica. Muy bien. ¿Qué es un depósito o un dispositivo de energía térmica? A este tipo de dispositivo se le conoce que es como
que es un cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande, que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor. Lo importante es que esto lo puede producir sin experimentar ningún cambio de temperatura. Eso es un dato interesante. Un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente y otro que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. Los depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. Entonces tenemos energía, fuentes de energía y sumideros de energía térmica, ¿no? Las fuentes de energía son cuerpos en los cuales pueden suministrar calor, es decir, entregar una cantidad de calor que nosotros queramos. Y un sumidero, a diferencia, es lo contrario, es decir, que en vez de proporcionar o suministrar calor, este recibe calor, ¿no? O absorbe calor. Básicamente es esto un dispositivo de energía térmica. Puede servir para entregar o para recibir calor. Muy bien, una fuente suministra energía en forma de calor y un sumidero la absorbe. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es estudiar las máquinas térmicas. Una máquina térmica permite convertir la energía térmica en trabajo. Muy bien. ¿Por qué veíamos tanto los sumideros o la fuente de energía? Cualquier máquina térmica necesita una fuente de energía. Por lo tanto, este es un dispositivo de energía térmica, justamente lo que habíamos definido anteriormente. Como necesita una fuente de energía, necesitas recibir calor. ¿Y ese calor quién lo va a recibir? Bueno, mi caldera. Esta caldera que vemos acá como que es un volumen de control que lo vamos a ver o lo hemos visto en la parte de volúmenes de control. Esta calderita necesita un calor de entrada. ¿Para qué? Para cambiar la temperatura de mi sistema. Puede que este sistema esté funcionando con, no sé, digamos agua. Por lo tanto, esta agua necesita calentarse hasta una temperatura un poco elevada, de tal manera que en este punto, antes de entrar a la turbina, yo tenga propiedades aprovechables. Una vez que yo entre a la turbina, esas propiedades térmicas se van a convertir en un trabajo de salida, ¿no? Y finalmente, no todo se va a convertir en trabajo. Es lo que vamos a aprender en este capítulo. Entonces, como no todo se convierte en trabajo, pasa por un condensador, que el condensador se encarga de transportar toda la energía en forma de calor que tiene, lo saca al exterior en forma de calor de salida. Y esto se le considera como sumidero de energía, que normalmente es la atmósfera o el ambiente en el donde vivimos. Y nuevamente inicia el ciclo y aquí la bomba está porque esta bomba lo que produce es elevar la presión de mi fluido. Y de esta manera concluimos que es una máquina térmica. ¿Era importante conocer que era una fuente de energía? Sí, es una fuente que entrega o suministra calor. ¿Y qué es un sumidero? Es una fuente de energía térmica que absorbe calor, ¿no? Entonces, esos conceptos necesitamos entender. Bueno, de acá podemos ver que hay un calor de entrada, que es una cantidad suministrada al vapor en una caldera desde una fuente de temperatura alta. Hay un calor de salida, que es la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja. Puede ser la atmósfera, ríos, etc. Hay un trabajo de salida debido a la turbina, que es una cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. Y finalmente tenemos un trabajo de entrada, que es la cantidad de trabajo requerida para comprimir agua a la presión de la caldera. Y eso es lo que necesitamos para una máquina térmica. En general, una máquina térmica tiene una bomba, un caldero, una turbina y un condensador. Todos estos conectados en serie, ¿no? Están conectados de esa manera. Muy bien. Avancemos un poquito más. Una máquina térmica permite convertir la energía térmica en trabajo, que es lo que queríamos. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que habíamos visto? Que teníamos una fogata, ¿no? Que teníamos una fogata de esta forma. Podíamos decir que es esta forma, más o menos así estaba la fogata. Y aquí estaban vamos a decir como
palitos y lo que queríamos hacer era funcionar una paleta, ¿no? O que era un ventilador, digamos, ¿no? Entonces teníamos aquí un ventiladorcito que tenía unas aspitas, de esta forma tal vez, o tal vez de diferente. Entonces esto necesitábamos convertir en trabajo. Habíamos mencionado que no podemos hacer esto, no podemos decir convertir de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que necesitamos entender o hacer es que necesitamos una máquina, la cual me pueda convertir la energía térmica en forma de calor a energía mecánica, que me permita mover esta turbina. Entonces, ¿cuál es esto? Vamos a decir que mi fuente de calor es un depósito de alta temperatura, el cual va a entregar un calor H. Va a ingresar a una máquina térmica, que es lo que me va a permitir encontrar el trabajo de mecánico. Y este trabajo va a ser esta potencia neta de salida. Pero no todo se va a convertir en trabajo, siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces, debido a esas pérdidas, lo que va a pasar es que va a haber un calor que va a salir de mi máquina térmica y va a ir a un depósito de baja temperatura o a un sumidero. Por lo tanto, tengo yo un calor de entrada, un calor de salida y un trabajo neto de salida. Y ahora, ¿cómo calculo el trabajo neto de salida? ¿O qué es lo que, de qué manera voy a calcular estos valores? Bueno, esto es lo que se hace en una máquina térmica. Se mide primeramente la eficiencia de esta máquina. La eficiencia térmica es nada más que comparar nuestro trabajo neto de salida sobre un calor que esté ingresando. Por ejemplo, digamos que mi trabajo neto de salida es de 50 megawatts y mi calor de entrada es de 80 megawatts. Si yo tengo esto, yo voy a obtener una eficiencia. ¿De cuánto va a ser? 5 octavos. Les va a salir alrededor de 0,60 y algo o 0,50 y algo. Algo parecido. Bueno, les va a salir alrededor de 0,6. Entonces me está diciendo que la eficiencia de esta máquina es del 60%. ¿Por qué? Yo le estoy introduciendo 80 megawatts de flujo de calor y me está entregando una potencia neta de salida. ¿Y cuánto ha perdido? ¿Cuánta energía se ha perdido en el trayecto? Se ha perdido la resta de estos dos, que normalmente le colocamos como el trabajo neto de salida, es el calor que entra menos el calor que sale. Por lo tanto, de ahí podemos obtener otra ecuación combinándolo con la ecuación de arriba, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que quisiera que ustedes se lo sepan de memoria son estas tres fórmulas que nos van a ayudar a calcular en cualquier caso, ya sea la potencia neta de salida o la eficiencia térmica de la máquina térmica, valga la redundancia. Muy bien, esta es una máquina térmica. Podemos calcular en cualquier proceso mi máquina térmica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, enunciado de Kelvin Planck, nos dice lo siguiente. Nos dice que es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. O por otra parte, podemos decir lo siguiente. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, que siempre va a haber pérdidas. Tómenlo en cuenta eso. Muy bien. Ahora vamos a ver, permítanme, otro enunciado. Bueno, no, este es el mismo enunciado. Vamos a ver ahora el ciclo de refrigeración. Bueno, un ciclo de refrigeración, podríamos decir cómo funcionan nuestros refrigeradores. Lo que pasa es que en nuestros refrigeradores hay 4 dispositivos conectados en serie, como en una máquina térmica. Tenemos un compresor, tenemos un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí vemos lo siguiente. Tenemos acá un espacio refrigerado. Este es nuestro entorno. Vamos a decir, acá es donde colocamos nuestros alimentos. Nuestros alimentos lo colocamos ya sea en cajitas, leche, lo que ustedes quieran. De aquí, de este espacio refrigerado, yo tengo que sacar o absorber calor. ¿Y quién hace ese trabajo? Mi evaporador. Absorbe un calor que va a entrar. Por lo tanto, este calor de entrada va a afectar a mi fluido
de tal manera que a este punto ya va a llegar con una temperatura un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa ahora es que en este punto mi fluido se va a comprimir porque hay un trabajo neto de entrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Bueno, tal vez podemos empezar por otro lugar y no tanto por el evaporador. Podemos empezar por este punto. En este punto donde mi temperatura de mi, vamos a decir, en este caso, de nuestro fluido, va a empezar con una temperatura de 60 grados, que es una temperatura bastante elevada. Entra por el condensador. Lo que hace el condensador es sacar el calor de, vamos a decir, el calor de mi, vamos a decir, de mi sistema, lo va a sacar al medio ambiente, es decir, que lo va a sacar al medio circundante como el aire de la cocina. Una vez que salga todo ese calor, mi temperatura automáticamente va a bajar de 60 a 30 grados centígrados, ¿no? Y en este caso va a atravesar una válvula de expansión. Normalmente en la válvula de expansión, muchas veces simplemente no se produce gran cambio. En este ejemplito tal vez sí ha producido un cambio, es decir, ha cambiado la presión y la temperatura. Pero normalmente la válvula de expansión lo que hace es tal vez limitar la cantidad de fluido que va a atravesar por mi evaporador. Y ahora, en mi evaporador, lo que pasa es que va a sacar de donde hemos dicho, de este espacio refrigerado, va a absorber todo el calor y lo va a meter a mi máquina, a mi ciclo de refrigeración. Por lo tanto, el evaporador se carga de tener o va de sacar el calor del espacio refrigerado, ¿no? Entonces, el espacio refrigerado, podemos decir, entrega calor a mi evaporador. Y ese calor va a ir nuevamente cambiando propiedades y va a volver a ingresar al compresor y así de esa manera se va a producir mi ciclo. De tal manera que el espacio refrigerado, que es lo que nos interesa, va a irse, va a mantenerse a una temperatura que nosotros queramos, digamos 5 grados centígrados. Y esa va a ser su temperatura durante todo el día o durante todo que cumpla este proceso. Muy bien, una vez que ya entendemos esto, podemos ver las formas de proceso que va a haber. Entonces acá ya hemos visto que hay una válvula de expansión, hay un evaporador, hay un condensador. Entonces veamos lo siguiente. De 1 a 2 está atravesando el compresor. Por lo tanto, cuando atravesan normalmente un compresor es de manera ideal. Por lo tanto, decimos que es un compresor que está atravesando de forma isentrópica. Es decir, que la entropía en este caso es constante. Por otra parte, tenemos de 2 a 3 un condensador que va a haber un rechazo de calor a presión constante en un condensador. Después, de 3 a 4, que es un estrangulamiento en un dispositivo de expansión. Y de 4 a 1, una absorción de calor a presión constante en un evaporador. De 4 a 1 no significa que la temperatura sea constante. Eso es un dato interesante, ¿no? Simplemente la presión es constante. Bueno, básicamente es esto lo que tenemos. Podemos ver el ciclo de refrigeración. Y en este ciclo de refrigeración podemos ver de qué manera lo podemos dibujar en un diagrama T versus S. En el cual de 1 a 2 no se olviden que es el compresor, de 2 a 3 es el rechazo de calor en el condensador, de 3 a 4 es el estrangulamiento en la válvula de expansión y finalmente de 4 a 1 es la absorción de calor a presión constante en el evaporador. Bueno, básicamente este es un ciclo de refrigeración. ¿Y para qué me sirve este ciclo de refrigeración? De manera simple, cuando nosotros queremos calcular refrigeradores y bombas y ver el desempeño que tienen estos, entonces tenemos que evaluar a estos como una máquina térmica, como unas máquinas que habíamos visto anteriormente. Entonces, un refrigerador o una bomba es una máquina que permite transferir calor de un medio frío a un medio caliente. En el caso de refrigeradores, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos visto, el espacio refrigerado debe mantenerse a una temperatura constante, a una temperatura TSUL. Para que se mantenga esta temperatura yo necesito
sacar calor. Es decir, necesito que me entregue calor. El calor que está queriendo cambiar esa temperatura L, necesito sacarlo. Entonces va a haber un calor que entra a mi refrigerador o a mi, vamos a decir, a mi máquina o al ciclo de refrigeración. Como es un ciclo de refrigeración y lo que necesita es absorber calor, automáticamente yo necesito introducirle una potencia de entrada para que cumpla este propósito. Por eso le colocamos salida deseada, entrada requerida. Y al final, en este proceso, va a atravesar mi ciclo, va a sacar toda esa cantidad de calor y lo que va a hacer es desecharlo al ambiente en forma de Q sub H. Y de esa manera se va a producir durante todo mi ciclo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Calcular el coeficiente de desempeño. Y el COP que se considera o que se llama el coeficiente de desempeño se calcula con la salida requerida perdón, la salida deseada que es Q sub L sobre el trabajo neto de entrada o entrada requerida. Y esta sería la fórmula. Al igual que en una máquina térmica, la potencia neta de entrada va a ser el calor de salida o menos el calor de entrada, que sería Q sub H menos Q sub L. Y si estos dos lo intercambiamos o los colocamos en la fórmula, vamos a obtener otra fórmula que es esta de acá. Y de esa manera yo puedo obtener las tres ecuaciones que me interesan en un refrigerador. El COP es como la eficiencia. Me dice cuán eficiente es mi refrigerador. Muy bien. ¿Qué es una bomba de calor? Una bomba de calor es lo contrario, vamos a decir, es lo inverso a un refrigerador. En una bomba de calor lo que necesitamos es tomar, vamos a decir, toda la cantidad de energía en forma de calor o energía térmica del ambiente frío, le introducimos un trabajo neto de entrada para que genere un calor de salida que me cambie de mi temperatura H sea mayor a mi temperatura fría, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero es ahora calentar, que mi T sub L, que estamos a una temperatura fría, suba o que tenga una dirección a subir hasta T sub H. De esa manera, yo voy a decir que mi ambiente, ahora en mi cuarto o en el lugar donde me encuentre, va a cambiar y voy a tener una mejor temperatura. Entonces, en una bomba de calor, si bien parece lo mismo, lo que cambia son las salidas, la salida deseada. Para un refrigerador, la salida deseada era este Q sub L. Pero para una bomba, mi salida deseada es este Q sub H. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el coeficiente de desempeño en mi bomba de calor, va a cambiar. Porque no se olviden que el coeficiente de desempeño es la salida deseada. Para mí, bomba de calor, mi salida deseada es Q sub H. Entrada requerida sigue siendo la entrada neta de, perdón, el trabajo neto de entrada. Por lo tanto, yo tengo esta ecuación de acá que me mide el coeficiente de desempeño o la eficiencia que tiene mi bomba de calor. Mi trabajo neto de entrada es calor de salida menos calor de entrada. Y finalmente, si mezclo estos dos, o una de estas dos ecuaciones, emplazando una en la otra, voy a obtener que el COP del refrigerador, perdón, de la bomba de calor es igual a 1 sobre 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Finalmente, si yo quisiera relacionar los COPs de la bomba de calor y del refrigerador, ya que conozco que esos dos medios que son similares, voy a obtener que el coeficiente de la bomba de calor es igual al COP del refrigerador más 1. Y de esa manera obtengo mi ecuación. Y esta es la forma de analizar un refrigerador de manera simple y encontrar el desempeño que tiene mi refrigerador. Muy bien. La segunda ley de la termodinámica, pero ahora enunciada de Clausius, ¿no? ¿Qué es lo que Clausius nos dice? Nos dice, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. En otras palabras, se requiere trabajo para realizar la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. ¿Se acuerdan del ejemplo que queríamos pasar de un hielito, ¿no? Que tenía una temperatura obviamente fría y queríamos que este hielo, por la transferencia, o vamos a decir por la primera ley, se convierta
en calor, ¿no? Es decir, que haga que se encienda una fogata, ¿no? Entonces, esto no se va a hacer de manera así o de manera directa. Siempre se va a requerir un trabajo, ¿no? Un trabajo que me permita realizar la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. Y muy bien, básicamente es eso lo que estábamos mencionando en estas ecuaciones. Entonces, podemos encontrar dos equivalencias de los dos enunciados. Aquí tenemos la equivalencia del primer enunciado de Kelvin Planck, que me decía que una máquina no puede tener el 100% de eficiencia. Muy bien. Si yo considero que mi máquina térmica puede tener el 100%, por lo tanto Q sub H tendría que ser igual al trabajo neto de entrada, ¿no? Y acá yo tengo un refrigerador, lo cual me permite lo siguiente. Un refrigerador va a ser Q sub L, va a entrar Q sub L, necesita un Q sub H, el refrigerador, y va a salir una temperatura, o perdón, un calor Q sub H más Q sub L. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos esta operación, lo que va a resultar es lo siguiente. Si yo voy a decir que mi trabajo neto va a ser igual a esta salida menos esta entrada, yo voy a obtener que este es Q sub H, ¿no? Entonces, si yo tengo este mismo calor H, no puedo devolver lo mismo, lo cual estaría diciendo que estos dos, por lo tanto, no me sirven. Vamos a decir que no es necesario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo por una parte? Vamos a decir, ¿qué es lo que me está diciendo el Clausius? Me está diciendo que si se quiere un trabajo, lo contrario que sería que no se requiere un trabajo. Si no se requiere un trabajo en mi refrigerador, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo un Q sub L, que es mi salida deseada, no necesito un trabajo, pero ¿qué voy a obtener acá? Si no tengo un trabajo, voy a obtener mi mismo Q sub L. Es decir, no he cambiado nada. Por lo tanto, no estoy desechando nada al otro lado, ¿no? Por otro lado, si hacemos lo contrario, es decir, que si consideramos Clausius, entonces tampoco se va a considerar Kelvin Planck. Entonces, es una forma de ver de que siempre se tiene que cumplir que la eficiencia en una máquina térmica o en cualquier máquina térmica nunca va a ser 100%. Y por otra parte, cualquier trabajo en un refrigerador, perdón, para convertir de un ambiente frío a caliente, necesita un trabajo de entrada. Por lo tanto, si no sucede esto, vemos que la comprobación de que la violación del enunciado de Kelvin-Planck da lugar a la violación del enunciado de Clausius, que es el refrigerador equivalente, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, si no se puede tener una eficiencia del 100%, entonces, ¿cuál es la eficiencia más alta que puede obtener una máquina térmica? Esa es una pregunta bien interesante, porque lo que queremos es eficiencias máximas o la máxima cantidad de eficiencia. No podemos obtenerlo por Clausius, ya habíamos visto, perdón, por Kelvin Planck. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Entonces decimos, la máquina más eficiente es una que tiene procesos reversibles. ¿Qué máquina conocemos de esta forma? Es decir, en estas máquinas entregan el máximo trabajo en las turbinas, consumen el mínimo trabajo en compresores y bombas. Y el único ciclo que cumple esto es el ciclo de Carnot. Es un ciclo que consiste por completo en procesos reversibles. Si se han dado cuenta y vemos los procesos que tiene 4 procesos. Bueno, no, sí. En este caso tiene 4 estados y el pasar de un estado al otro son 4 procesos. Es un proceso de expansión isotérmica reversible, un proceso de expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. Entonces, si vemos su gráfica, es esta de acá. En este tipo de ciclos, sí obtenemos la máxima eficiencia. Si en un ciclo de Carnot obtenemos una eficiencia del 70%, es la máxima. Todos los demás van a ser menos que en una del ciclo de Carnot. Y lo bueno de este ciclo es que si bien tenemos procesos que son reversibles, también tenemos el ciclo inverso de Carnot, que es un ciclo con los procesos reversibles en inversa.
Y si lo colocamos en inversa, por una parte, esto cumple como si fuera una máquina térmica, que necesita un calor alto o un calor elevado de entrada, un calor elevado de, o perdón, un calor de salida. En este caso, en el ciclo inverso de Carnot, necesito sacar un calor elevado, pero necesito introducir un calor del, vamos a decir, del otro lado, ¿no? Entonces, esto se asemeja a un refrigerador o bomba de calor, y esto se asemeja a una máquina térmica. Entonces, de esa manera podemos ver el ciclo de Carnot. Por lo tanto, como el ciclo de Carnot cumple, entonces hay principios de Carnot en los siguientes. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dispositivos. Depósitos, perdón. Irreversibles. Hay fricción, la explosión libre de un gas, el mezclado de fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de los sólidos, las reacciones químicas. Esos son en procesos irreversibles, ¿no? La eficiencia térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible, que es lo que es una máquina de Carnot. Por otra parte, las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas, es decir, que el calor alto sobre el calor bajo es igual a la temperatura alta sobre la temperatura baja en procesos reversibles. Para terminar, la máquina térmica de Carnot es una hipotética máquina térmica que opera con un ciclo reversible de Carnot, el cual tiene una eficiencia. La eficiencia se le calcula que es igual a 1 menos la temperatura L sobre H. Si nosotros quisiéramos calcular que mi eficiencia térmica en mi máquina, bueno, si yo tengo la eficiencia térmica, ¿cómo sé que mi máquina térmica es reversible, irreversible o es una máquina imposible? Cuando mi máquina térmica cuando mi eficiencia térmica del ciclo de Carnot cuando mi eficiencia térmica es menor a la eficiencia térmica reversible del ciclo de Carnot, puedo decir que mi máquina es irreversible. Si es igual, mi máquina térmica es reversible. Y si es mayor, es imposible. No hay una eficiencia mayor que la que obtenemos en una máquina térmica de Carnot. Y hacemos lo mismo para un refrigerador, que es un hipotético refrigerador o bomba de calor que opera con el ciclo inverso reversible de Carnot, el cual está dado por estas dos ecuaciones. Y lo que nos interesa es que este COP que obtenga en el refrigerador, en la bomba de calor, si es mayor a si ese COP es menor al COP que obtenga en un ciclo de Carnot, ese es un refrigerador irreversible. Si es igual, es un refrigerador reversible. Y si es mayor, es un refrigerador imposible. De esa manera podemos calificar a nuestro refrigerador o máquina térmica si hay reversibilidad, irreversibilidad o son imposibles. Con eso terminaríamos la parte teórica de la segunda ley. Para la siguiente clase veríamos un poco de problemas y también el tema de entropía para posteriormente ya entrar en ciclos de Rankine, ciclos de refrigeración, ciclos de potencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora ya conocemos que estos ciclos tienen eficiencias y debido a que tienen una eficiencia, tienen una cantidad, tienen una calidad y también sabemos que estos ciclos ahora tienen un sentido en el cual tienen que estar. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase.